Buenas noches. En 1324, un hombre cruzó el Sahara con tanto oro que destruyó la economía egipcia durante 12 años. No fue un accidente, fue generosidad. Mientras Europa quemaba brujas y discutía si las mujeres tenían alma, Tombuctú tenía 25.000 estudiantes universitarios, debatiendo matemáticas avanzadas en 3 idiomas. El imperio de Malí era tan escandalosamente rico que cuando su emperador hizo turismo religioso, provocó una crisis financiera internacional simplemente por ser demasiado generoso. Hoy vas a conocer una historia que no te enseñaron en el colegio. La historia del imperio que financió el Renacimiento europeo, aunque Europa ni siquiera se molestó en mencionarlo. Pero, antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, apaga las luces, relaja los hombros, deja que el cuerpo caiga y déjate llevar. Es hora de dormir con la historia. Capítulo 1. El oro que te mataba pero nunca podías tocar. Eres minero de oro en Wangara, en algún momento alrededor del año 1320. No sabes el año exactamente. El tiempo aquí se mide en estaciones de lluvia, no en calendarios árabes. Tienes 32 años, lo que en las minas equivale a ser casi anciano. La mayoría de tus compañeros no ven 30 veranos. No es que haya un límite de edad oficial. Es solo que los pulmones se llenan de polvo de roca, las espaldas se rompen. Y bueno, simplemente un día no sales del túnel. El concepto es simple. Extraes el metal más valioso del mundo conocido, pero tú, personalmente, no puedes poseer ni una simple viruta. Robar oro se castiga colgándote a la entrada de la mina hasta que los buitres se aburran de ti, cosa que en África no es sencilla. Y aunque quizás te parezca exagerado, no podemos negar que es una política de recursos humanos bastante efectiva. Te despiertas en tu casa. Bueno, más que una casa, es una choza compuesta por 4 palos, barro y un techo de paja, que es más una sugerencia que una protección. Tus pulmones se despiertan contigo. Sí, es esa tos que acompaña a todos los mineros. Una tos profunda, el tipo de tos que hace que tus costillas protesten. Hace 3 lunas, tu compañero Bakari tosió sangre a mitad de turno. No volvió. Pero nadie habla de Bakari ahora, porque hablar de los muertos trae mala suerte, y en las minas ya tienes suficiente mala suerte gratis. El aire previo al amanecer tiene esa frialdad húmeda del Sahel. Fuera, los pájaros cantan con ese entusiasmo irritante de criaturas que nunca han estado bajo tierra. Debe ser bonito ser un pájaro, aunque los pájaros también se mueren. Todo se muere. Tú solo lo haces más lentamente y con peor iluminación. La mina no es impresionante arquitectónicamente hablando. Es un agujero muy profundo en la roca arenisca, sin vigas de soporte, sin ventilación, sin nada que sugiera que alguien consideró tu supervivencia al diseñarlo. De hecho, nadie lo diseñó. Simplemente cavasteis hacia abajo, como una lombriz, hasta que encontrasteis oro, y luego seguisteis cavando. Bajas. El túnel mide aproximadamente el ancho de tus hombros, lo que significa que caminas perpetuamente agachado. Tu espalda odia esto. Tu espalda ha odiado esto desde que tenías 14 años, la primera vez que te metiste ahí. La temperatura desciende. Las paredes están húmedas, agua filtrándose desde algún acuífero subterráneo que nadie entiende. Los viejos mineros dicen que son lágrimas de espíritus terrestres enfadados, porque robáis su oro. Tú no crees en espíritus, ¿o sí? La verdad es que es difícil no creer en algo cuando te pasas 10 horas diarias en un túnel que podría colapsar en cualquier momento.
La jornada laboral es sencilla. Trabajas desde antes del amanecer hasta después del anochecer. No hay turnos, no hay fines de semana. El concepto de jornada de 8 horas no existe y no existirá durante otros 600 años. Sí, digamos que las condiciones son un poco peor que trabajar en una oficina en horario partido. Aquí es simple, no hay líos con los horarios, los turnos o los festivos. Sabes que trabajas desde la madrugada a la noche, todos los días excepto el día de descanso semanal que coincide con el día de mercado. Ese es tu derecho laboral. Hay una cierta estructura jerárquica, aunque llamarla estructura es generoso. Están los mineros nuevos, los que tienen menos de un año, a quienes se les asignan los túneles más peligrosos, porque nadie ha invertido mucho en su entrenamiento todavía. Lógica empresarial del siglo XIV. Están los mineros experimentados como tú, que han sobrevivido lo suficiente para saber qué túneles crujen mal. Y están los viejos, los que han llegado a 40 o más, que son básicamente leyendas vivientes y a quienes nadie contradice cuando dicen ese túnel se va a derrumbar. Los viejos tienen razón con una frecuencia inquietante. El sistema de control es sorprendentemente sofisticado para algo que básicamente funciona con honor e intimidación. Cada minero tiene una marca, un símbolo simple tallado en un trozo de madera que llevas atado al brazo. Al final del día, entregas tu roca extraída y el capataz registra tu marca junto con el peso. Es contabilidad básica que te hace preguntarte si los contables medievales africanos inventaron las hojas de cálculo conceptualmente hablando, solo que usando tablillas de madera en lugar de Excel. El oro se refina en otro lugar. Tú nunca ves ese proceso. Extraes roca que contiene oro. Otras personas, con habilidades que aparentemente son más valiosas que literalmente extraer oro del suelo, se encargan de separar el metal de la piedra. Es una división de trabajo que tiene sentido hasta que piensas en ella demasiado. Los robos, en teoría, deberían ser comunes. El oro es pequeño, valioso, relativamente fácil de esconder. En la práctica, son raros, extraordinariamente raros. No porque los mineros sean particularmente honestos, aunque algunos lo son, sino porque el sistema de disuasión funciona mediante un principio simple. Consecuencias visibles y permanentes. Hay un árbol a la entrada de la mina, que no sabes si ya estaba antes de la mina o lo pusieron ahí para lo que te voy a contar a continuación. Es una acacia grande, vieja. De sus ramas cuelgan cuerdas y, supongo que no necesitas saber, ¿para qué se usan esas cuerdas? Y, sí, no es para columpiarse. El mensaje es claro y visible al entrar y salir de la mina. El árbol es básicamente el tablón de anuncios del Departamento de Recursos Humanos de la mina. Todavía te acuerdas de la última ejecución en la mina. Fue hace 2 meses. Un joven, 20 años, nuevo en las minas, encontró una pepita del tamaño de su pulgar. Decidió guardársela. Alguien lo vio, o tal vez simplemente actuó de forma sospechosa. Por resumirte la historia, lo colgaron al amanecer. Todo el mundo tuvo que mirar. No es opcional. Es parte del contrato laboral implícito. Observar las consecuencias del incumplimiento del reglamento interno. Formación corporativa del siglo XIV. Pero no todo es malo. El mediodía trae un descanso. 15 minutos. Tiempo suficiente para beber agua. Turbia, tibia, probablemente conteniendo cosas que es mejor no identificar. Y comer mijo. Siempre mijo. El mijo es al siglo XIV africano lo que el pan es a Europa. Ubicuo hasta el punto de la monotonía. Si tuvieras 1 euro por cada vez que has comido mijo, podrías comprar más mijo, que es básicamente la única opción de inversión disponible. Los descansos son curiosamente sociales, considerando que nadie tiene energía para hablar mucho. Los hombres se sientan en silencio, masticando, mirando al horizonte.
Es meditación forzada, mindfulness medieval. En el futuro, la gente pagará dinero por clases que les enseñen a sentarse en silencio y estar presentes en el momento. Tú lo haces gratis, aunque admitidamente con menos yoga y más desesperación existencial. Alguien menciona que oyó de un comerciante que en las ciudades del norte, en Tombuctú específicamente, hay estudiantes que pasan todo el día leyendo libros. Solo leyendo, no extrayendo oro, no construyendo cosas, solo leyendo. Esto parece absurdo, hasta que alguien más señala que aparentemente esos estudiantes son 25.000. 25.000 personas cuyo trabajo es pensar y leer. Haces las cuentas mentalmente. 25.000 estudiantes. Si cada uno come mijo, porque todos comen mijo, alguien tiene que cultivar suficiente mijo para alimentar a 25.000 personas que no están cultivando su propio mijo porque están ocupadas leyendo sobre... ¿Qué exactamente? ¿Filosofía? ¿Las estrellas? Es un sistema económico que funciona, aparentemente. Una economía lo suficientemente sofisticada como para sostener una clase académica masiva, mientras tú, el que realmente extrae el oro que financia todo esto, comes mijo aguado una vez al día. El comerciante también mencionó que algunos de esos libros en Tombuctú se venden por más dinero que un camello. Un libro, papel con tinta, más valioso que un animal grande que puede transportar carga durante años. La economía del conocimiento del siglo XIV es fascinantemente distorsionada. Arriba, muy arriba, en un mundo iluminado por el sol donde nunca has estado, hay una ciudad llamada Niani, capital del imperio de Malí. El Mansa Musa vive ahí en un palacio con paredes que, según los viajeros árabes, reflejan la luz del sol porque están cubiertas de pan de oro. No decoradas, cubiertas, como si el oro fuera pintura y alguien hubiera decidido ser generoso con la brocha. El palacio tiene establos, donde los caballos imperiales duermen sobre alfombras persas. Cada caballo tiene 3 sirvientes dedicados exclusivamente a su cuidado. 3 humanos por caballo. Los caballos del Mansa tienen mejor atención sanitaria que tú. Tienen mejor alojamiento que tú. Probablemente tienen una dieta más variada que tú. Si reencarnas, consideras seriamente la opción de volver como caballo imperial. Los beneficios son excelentes. Mansa Musa es famoso. Los árabes hablan de él como semidios. Hace años hizo una peregrinación a la Meca con 60.000 personas. 60.000. Más gente que la población de la mayoría de ciudades europeas. Llevaba 100 camellos con 300 libras de oro cada uno. Para poner esto en términos que quizás tengan más sentido, si hoy alguien viajara con el equivalente moderno de esa cantidad de oro, valdría aproximadamente 1.000 millones de dólares. 1.000 millones, en una sola caravana. Regaló tanto oro en Egipto que el precio del metal colapsó. La economía egipcia tardó 12 años en recuperarse de su generosidad. 12 años. Es como si alguien llegara a Nueva York y accidentalmente causara una recesión por ser demasiado amable con las propinas. Los economistas modernos estudian esto como un caso extremo de inflación inducida por liquidez. Musa lo logró sin una licenciatura en economía, solo con cantidades obscenas de oro y entusiasmo excesivo por la caridad. Ese oro salió de aquí, de Wangara, de las minas donde trabajas, de tus manos, de las manos de tu padre, de las manos de hombres muertos hace generaciones que nunca supieron que su trabajo financiaría la peregrinación más extravagante de la historia medieval. Produces el oro que hace al Mansa, el hombre más rico del mundo. Tú no puedes comprar una cabra. Apenas puedes comprar el mijo que mantiene a tu familia, técnicamente viva, un día más. Es un sistema que funciona extraordinariamente bien, dependiendo de dónde estés situado en la pirámide. La tarde continúa, el trabajo continúa. Tu pico golpea roca.
una y otra vez, miles de veces al día, millones de veces a lo largo de tu vida. Cada golpe extrae una fracción microscópica de oro que eventualmente se acumulará en lingotes que viajarán en caravanas que cruzarán desiertos que nunca verás, para llegar a ciudades cuya existencia solo conoces de segunda o tercera mano. Es notable lo abstracto que se vuelve tu propio trabajo. Extraes oro. Pero el oro que extraes no es oro, en el sentido de joyas o monedas. Es polvo en roca. El oro real, el metal brillante y amarillo de las historias, existe en algún lugar muy lejos de aquí, transformado, refinado, fundido en formas útiles o decorativas. Es como si trabajaras en una fábrica produciendo componentes para productos que nunca verás terminados, excepto que en el futuro, los trabajadores de fábricas tendrán sindicatos y seguro médico. Tú tienes un pico y la promesa implícita de que si mueres, moverán tu cuerpo para que no bloquee el túnel. Las condiciones laborales han mejorado considerablemente en los últimos 700 años. Lentamente, pero han mejorado. Al final del día, subes. La luz es dolorosa después de horas de penumbra. Entregas tu roca. El capataz registra tu marca. Te dan tu ración de grano para mañana. Caminas los 2 kilómetros de vuelta a la aldea. Tu mujer, Fatumata, ya tiene fuego encendido. Convertirá el grano en algo comestible mediante alquimia culinaria que no comprendes del todo. Tu hijo, 6 años, juega con otros niños. Tiene 3 años más antes de que empiece en las minas. 3 años más de infancia antes de que su espalda aprenda a odiar su existencia. El imperio de Malí, ahí arriba, es una maravilla. Los viajeros lo describen con asombro. Un reino donde el oro es tan común que se usa en construcción. Donde 25.000 estudiantes estudian en universidades. Donde los caballos duermen sobre alfombras persas. Donde el emperador puede destruir economías extranjeras por accidente. Tú lo haces posible. Tú y miles como tú, extrayendo oro que nunca poseeréis, financiando grandeza que nunca veréis, construyendo imperios que no os recordarán. Así funciona la historia. Los imperios brillan. Los mineros tosen polvo. Solo uno aparece en los mapas. Capítulo 2. El hombre que rompió la economía egipcia regalando oro. El Cairo, la ciudad más sofisticada del Mediterráneo, está a punto de conocer a un hombre cuya generosidad causará una recesión de 12 años. El año es 1312. En una sala del Palacio de Niani, un hombre acaba de heredar el imperio más rico del mundo y no tiene absolutamente ninguna idea de cómo llegó aquí. Bueno, técnicamente sabe cómo. Su predecesor, Mansa Abubakari II, decidió que gobernar el imperio más próspero de África era aburrido comparado con navegar hacia el oeste en el Atlántico con 2000 barcos para ver qué había allá. Y quizás lo sería, pero Abubakari nunca regresó para contarlo. Así que ahora Musa, sobrino del aventurero desaparecido, es el Mansa, el emperador. El señor de más oro del que cualquier ser humano debería razonablemente poseer. Tiene unos 40 años, es devoto musulmán, y está a punto de hacer algo que los cronistas árabes seguirán escribiendo durante siglos. Va a ir de peregrinación a la Meca y accidentalmente va a destruir la economía mediterránea en el proceso. No es que lo planee. Mansa Musa es, por todos los relatos, un hombre genuinamente piadoso. La peregrinación, el Hajj, es uno de los 5 pilares del Islam. Todo musulmán que pueda permitírselo debe hacerla al menos una vez en la vida. Musa puede permitírselo. Musa puede permitirse comprar la Meca entera si le apetece. Este detalle resultará relevante. La preparación para el Hajj comienza meses antes de la partida. No puedes simplemente levantarte y cruzar el Sahara un martes cualquiera. Bueno, técnicamente puedes, pero entonces mueres de sed
en algún lugar entre Tombuctú y Tagaza, y eso arruinaría toda la experiencia espiritual. Musa decide que si va a hacer este viaje, lo hará con estilo. Estilo imperial. Estilo, nunca dejaré que nadie olvide que el imperio de Malí existe. Reúne una caravana de 60.000 personas. 60.000. Para poner esto en perspectiva, es más gente que la población de la mayoría de ciudades europeas en 1324. Es un pequeño país móvil, cruzando el desierto más grande del mundo. La caravana incluye soldados, por supuesto. Viajar con tanto oro sin protección sería invitar a todos los bandidos del Sahara a una fiesta. Pero también nobles vestidos en sedas que rivalizan con cualquier cosa en las cortes europeas. Eruditos que hablan 6 idiomas. Médicos entrenados en las mejores escuelas de Tombuctú y El Cairo. Cocineros que viajan con especias importadas de India. Sirvientes y 500 esclavos personales de Musa, cada uno vestido con brocados finos y cargando un bastón de oro de 6 libras. Los esclavos de Musa visten mejor que la mayoría de la nobleza menor europea. Cuando eres el hombre más rico del mundo, llevar oro en bastones decorativos es aparentemente una elección de moda aceptable. Es el equivalente medieval de llegar a una reunión en un Rolls Royce bañado en oro, pero multiplicado por 500. Pero espera, aún no hemos llegado a la mejor parte. 100 camellos, cada uno cargando 300 libras de oro en polvo. Haz las cuentas, son 30.000 libras de oro. En términos modernos, eso equivale aproximadamente a una cantidad obscena de dinero. Suficiente para comprar varios países pequeños. Suficiente para que cuando Musa llegue a Egipto, el mercado del oro colapse durante más de una década. La ruta cruza el Sahara desde Niani hacia el norte, pasando por Gualata, después Tagaza, donde se extrae la sal que vale su peso en oro, aunque Musa lleva suficiente oro como para no preocuparse por conversiones de tipo de cambio. Y finalmente, Sijilmasa, la última gran ciudad antes de adentrarse en el verdadero vacío del desierto. El Sahara en 1324 no es un paseo agradable. Es un horno que se extiende hasta el horizonte en todas direcciones. Las temperaturas durante el día alcanzan niveles que hacen que tu cerebro considere seriamente la posibilidad de que el infierno sea real y estés caminando por él. Durante la noche, el frío desciende tan rápido que desearías estar de vuelta en el infierno diurno. Los viajeros mueren regularmente. Se desorientan, se separan de las caravanas, se quedan sin agua. El desierto no es malicioso, no está activamente intentando matarte. Simplemente es indiferente a tu existencia, lo cual resulta ser peor. La caravana de Musa, con sus 60.000 personas, es tan grande que crear un sistema de abastecimiento de agua funcional es básicamente un milagro logístico. Probablemente perdieron gente. Las crónicas no lo mencionan porque las crónicas están escritas por personas que llegaron, no por las que se quedaron como esqueletos blanqueados al sol. Pero Musa avanza, semana tras semana, mes tras mes. El oro no se hace más ligero. Los camellos no se quejan menos. La arena sigue siendo insoportablemente ubicua. Pero la caravana continúa porque cuando eres el emperador de Malí y anunciaste públicamente que vas a la Meca, darte la vuelta a mitad de camino porque hace calor no es una opción políticamente viable. Julio de 1324. La caravana llega a El Cairo. Egipto en este momento es parte del sultanato mameluco, una potencia militar y comercial significativa. El Cairo es sofisticado, cosmopolita, un centro de aprendizaje islámico. Los egipcios han visto riqueza. Han comerciado con persas, con turcos, con mercaderes de la ruta de la seda. Creen que han visto todo. No han visto nada como Mansa Musa. El protocolo dicta que Musa debería presentarse ante el sultán de Egipto, Al-Nasir Muhammad. Musa, inicialmente, se niega. No por grosería, sino por teología. Él es emperador. El sultán es,
también importante, pero Musa gobierna territorios comparables. ¿Por qué debería inclinarse? Su guía árabe, quien claramente no cobra suficiente para este nivel de estrés diplomático, explica que rechazar la audiencia sería interpretado como un insulto grave. Una crisis diplomática internacional por orgullo no es la forma ideal de comenzar un hajj. Así que Musa acepta, pero con una condición que es técnicamente brillante. Se postrará, sí, pero no ante el sultán. Se postrará ante Alá, quien creó al sultán. Es una distinción teológica sutil que permite a ambos hombres salvar la cara. El sultán lo interpreta como respeto. Musa lo interpreta como adoración a Dios. Todos contentos. La diplomacia funciona cuando ambas partes fingen muy bien. Y después comienza el gasto. Mansa Musa no entiende el concepto de economía local sensible. O tal vez lo entiende, pero simplemente no le importa. Es generoso por naturaleza y por fe. El Corán enfatiza la caridad, pero su generosidad opera a una escala que el Cairo no está equipado para manejar. Compra todo. Si un comerciante le muestra algo, cualquier cosa, no importa qué, Musa lo compra, a precio completo. A veces paga más porque le parece que el artesano trabajó mucho. Los mercaderes de El Cairo, acostumbrados a regatear durante horas por cada transacción, no pueden creer su suerte. Este hombre literalmente no regatea. Va contra toda tradición comercial mediterránea. Es como si el CEO de una corporación multimillonaria llegara a tu mercadillo local y decidiera comprar absolutamente todo, pagando el triple, en efectivo, porque le gustó tu sonrisa. Pero la verdadera catástrofe económica no viene de las compras, viene de los regalos. Musa regala oro, constantemente, a funcionarios, a eruditos, a cualquier persona que se le acerca con una historia triste. Los mendigos de El Cairo se organizan rápidamente en rutas estratégicas. El sistema de bienestar social del siglo XIV acaba de encontrar una falla explotable. Al-Umari, un cronista sirio que recopiló testimonios años después, escribió que Musa gastó tanto oro en El Cairo que el valor del metal cayó un 20%. Un 20%. En términos económicos modernos, eso es apocalíptico. Imagina que alguien llega a tu ciudad y destruye una quinta parte del valor de tu moneda simplemente por ser demasiado generoso durante 3 meses. Los comerciantes egipcios, inicialmente eufóricos, ahora están horrorizados. El oro que recibieron vale mucho menos de lo que valía cuando lo recibieron. La inflación se descontrola, los precios suben. La economía egipcia entra en una recesión que tardará 12 años en corregirse. 12 años. Mansa Musa, sin querer, acaba de causar una crisis financiera regional con la fuerza bruta de la caridad excesiva. Es casi impresionante. Es el equivalente económico de destruir una ciudad siendo demasiado amable. Los futuros economistas usarían esto como caso de estudio en cómo no inyectar liquidez en un mercado. Si los economistas del siglo XIV tuvieran libros de texto, no los tienen. Así que simplemente se quedan mirando el desastre con fascinación horrorizada. Musa eventualmente se da cuenta del problema. No es tonto. Es un gobernante efectivo de un imperio complejo. Ve que El Cairo está en caos económico y entiende que tal vez, posiblemente, regalar cantidades ilimitadas de oro no fue su mejor momento diplomático. Así que, en un giro irónico, toma prestado oro de prestamistas egipcios a intereses altos antes de partir hacia la Meca. Es la única vez registrada en la historia que Mansa Musa pide prestado algo. Los prestamistas egipcios, que acaban de ver su economía destrozada por este hombre, ahora tienen la oportunidad de cobrarle intereses. Hay una justicia poética aquí. Musa completa su hajj, cumple con su obligación religiosa, visita la Meca y Medina, hace todas las cosas que un buen musulmán debe hacer. Misión espiritualmente cumplida.
El viaje de regreso es menos documentado, presumiblemente porque Musa aprendió la lección y dejó de regalar cantidades estratosféricas de oro en cada ciudad que visitaba. O tal vez simplemente se le acabó. Las crónicas no lo aclaran. Lo que sí sabemos es esto. Cuando Mansa Musa regresa a Malí en 1325, regresa con arquitectos, específicamente con Abu Ishaq es-Saheli, un poeta y arquitecto andalusí que Musa convenció para que dejara Egipto y viniera a construir mezquitas en el fin del mundo conocido. Es-Saheli diseñará las famosas mezquitas de Tombuctú y Gao, estructuras que aún existen, aunque reconstruidas varias veces. También regresa con dos príncipes Songhai como invitados, léase, rehenes, de la ciudad de Gao, que Malí acaba de conquistar, porque la diplomacia del siglo XIV funciona así. ¡Qué ciudad tan bonita! Sería una pena si tuviéramos que quedarnos con tus hijos para asegurar tu lealtad. La peregrinación de Mansa Musa no cambia el mundo directamente. Malí ya era rico antes. Seguirá siendo rico después, pero cambia algo fundamental, la percepción. Antes de 1324, el África subsahariana era un mito para el mundo mediterráneo. Una fuente misteriosa de oro en algún lugar al sur del Sahara, pero abstracta, lejana, no del todo real. Después de Mansa Musa, es innegable. Los cartógrafos catalanes dibujan a Musa en sus mapas, sentado en un trono, sosteniendo un orbe de oro. Se convierte en símbolo, en leyenda, en la prueba viviente de que más allá del desierto hay imperios tan ricos que pueden romper economías extranjeras sin intentarlo. Y en las minas de Wangara, los mineros siguen golpeando roca, siguen tosiendo polvo, siguen sin ver el oro que extraen, siguen financiando, con sus pulmones destruidos y espaldas rotas, la gloria de un imperio que los recordará solo como números en la producción anual. Así funciona la historia. Los emperadores hacen peregrinaciones legendarias. Los mineros hacen el oro posible. Solo uno aparece en los mapas. Capítulo 3. La biblioteca que guardaba 700.000 secretos. Imagina una biblioteca privada. No una biblioteca pública, sino la colección personal de un solo hombre. Ahora imagina que esa biblioteca tiene 1.600 libros. En el siglo XVI, cuando la Biblioteca del Vaticano, orgullo de la cristiandad, tenía unos 3.500. Ahmed Baba, erudito de Tombuctú, poseía 1.600 manuscritos en su casa. Mientras en Europa la mayoría de nobles consideraban poseer 10 libros una señal de riqueza extraordinaria, este hombre en el fin del mundo conocido se quejaba de que su colección era modesta comparada con la de su padre. Bienvenido a Tombuctú, donde el papel valía más que el oro. La ciudad existe por un accidente geográfico afortunado. Está lo suficientemente cerca del río Níger para tener agua, pero lo suficientemente al norte para conectar con las rutas del Sahara. Es el lugar donde las canoas se encuentran con los camellos, donde el África subsahariana toca el Mediterráneo sin realmente tocarlo. Y es aquí donde Mansa Musa, después de su pequeño incidente económico en Egipto, decide invertir parte de su riqueza, aparentemente infinita. Trae al arquitecto Abu Ishaq es-Saheli desde Granada. Le paga. La cantidad exacta se pierde en la historia, pero los cronistas dicen que fue generosa, que viniendo de Musa significa probablemente obscena para diseñar mezquitas. Es-Saheli construye Jingereber, construye Sankore, estructuras de barro cocido que aún existen 600 años después, aunque reconstruidas varias veces. El barro parece un material humilde hasta que entiendes la técnica. Cada año, cuando llegan las lluvias, la comunidad entera repara las paredes. Es arquitectura viviente, mantenida por generaciones. Un edificio que respira con el tiempo en lugar de resistirlo.
Las mezquitas se convierten en universidades. Las universidades atraen estudiantes. Los estudiantes necesitan libros. Los libros necesitan papel. El papel debe importarse desde Italia, España, Arabia. Viaja meses a través del Sahara en caravanas de camellos. Un solo folio de papel cuesta lo que un trabajador común gana en semanas. En Tombuctú, la gente compra papel como inversión, como comprarías oro o propiedad, porque en una ciudad donde el oro literal es común, donde los artesanos trabajan con polvo de oro como si fuera arena, el conocimiento escrito es el verdadero lujo. En su apogeo, siglo XV y principios del XVI, Tombuctú tiene 25.000 estudiantes universitarios. Para poner esto en perspectiva, la ciudad entera tiene quizás 100.000 habitantes. 1 de cada 4 residentes es estudiante. Imagina una ciudad universitaria medieval en medio del Sahel, donde el sonido dominante por las tardes es el murmullo de miles de voces, recitando textos en árabe, discutiendo en songhai, debatiendo en Fulfulde. La Universidad de Sankore no tiene un campus en el sentido moderno. Es una red de mezquitas y casas privadas donde los profesores enseñan. Pagas directamente al profesor. Estudias lo que te interesa. No hay exámenes estandarizados. No hay títulos oficiales en el sentido occidental. Tu reputación académica se construye por con quién estudiaste y qué sabes. Los temas son exhaustivos: matemáticas, astronomía, medicina, derecho islámico, filosofía, literatura. Los estudiantes vienen de Egipto, de Arabia, de Persia, caminando meses o años para estudiar con profesores específicos cuya reputación ha viajado a través del mundo musulmán. Leo Africanus la visita en 1510 y queda impresionado. Los mercados, escribe, venden más libros que cualquier otra mercancía. Los libros se negocian por más dinero que sedas, que especias, que prácticamente cualquier cosa, excepto oro. Y él viene de Granada, una de las ciudades más sofisticadas de Europa en ese momento. Tombuctú impresiona a un hombre de Granada. Deja que eso se asiente. Los manuscritos son lo que queda, 700.000 de ellos, tal vez más. Nadie sabe el número exacto porque muchos están en colecciones privadas, guardados por familias que han sido sus custodios durante 500 años. Los temas son tan diversos que es casi ridículo. Hay tratados de matemáticas que describen álgebra avanzada, no álgebra básica, ecuaciones cuadráticas, cúbicas, sistemas que Europa no descubrirá formalmente hasta el Renacimiento, aunque los matemáticos árabes y persas los conocían siglos antes, y aparentemente también los de Tombuctú. Hay astronomía, mapas de estrellas, cálculos de órbitas planetarias, predicciones de eclipses con fechas y horas que, cuando los académicos modernos los verifican, resultan ser aterradoramente precisas. Hay un manuscrito, aún sin traducir completamente, que parece describir objetos moviéndose alrededor de Júpiter en 1550, 60 años antes de Galileo. Nadie sabe cómo lo observaron. Telescopios primitivos que no documentaron, tal vez, o vista extraordinariamente aguda, combinada con décadas de observación paciente, o conocimiento heredado de fuentes aún más antiguas. Hay medicina, tratados sobre cirugía, sobre hierbas medicinales, y aquí está algo fascinante. Hay textos que describen la relación entre mosquitos y malaria. Europa no hará esa conexión hasta finales del siglo XIX. Tombuctú lo sabía en el siglo XIV. Los médicos aconsejaban dormir bajo redes, evitar aguas estancadas al atardecer. No tenían microscopios, no podían ver parásitos, pero observaron patrones, quién enfermaba, cuándo, dónde, y dedujeron la conexión con precisión impresionante. Hay documentos legales, miles, contratos comerciales que muestran redes de comercio que conectaban Tombuctú con Venecia, con El Cairo, con Bagdad, con comerciantes que viajaban rutas que eventualmente llegaban hasta China. No rutas directas, nadie caminó desde Malí hasta Beijing,
sino cadenas de intermediarios que vinculaban continentes antes de que globalización fuera una palabra. Hay literatura, poesía, historias de amor, comedias, tragedias. Hay un texto que es básicamente una colección de chistes del siglo XV, humor que viajó 500 años en manuscrito. Algunos chistes siguen siendo graciosos. Otros requieren contexto cultural que se perdió. Pero el hecho de que alguien considerara que los chistes valían la pena escribirlos, en papel caro importado, dice algo sobre qué valoraba esta sociedad. Los imperios caen. Malí cede ante Songhai. Songhai prospera. Bajo Askia Muhammad I, el imperio es incluso más grande que Malí. Pero después llegan los marroquíes en 1591. Tienen mosquetes. Songhai tiene lanzas y números superiores. La tecnología gana. El imperio se fragmenta. Tombuctú sobrevive, pero cambia. Ya no es el centro del mundo intelectual. Las rutas comerciales se desplazan. Europa descubre América y decide que el Atlántico es más interesante que el Sahara. Tombuctú se vuelve periférica en narrativas globales. Pero las familias guardan los manuscritos. De generación en generación, en baúles, en habitaciones especiales. Los reparan cuando se deterioran. Los copian cuando se vuelven demasiado frágiles. Es responsabilidad transmitida, junto con nombres y tierras. El colonialismo francés llega. Los franceses reconocen el valor histórico, para su crédito, pero se llevan muchos manuscritos a París. Para preservarlos mejor, dicen. Algunos eventualmente regresan, muchos no. Es saqueo académico con buenos modales. El siglo XX, XXI. Los académicos redescubren Tombuctú. Proyectos de digitalización comienzan. Hay excitación. Estos textos sobrevivieron siglos de negligencia climática. El calor del Sahel no es amable con el papel, y ahora pueden preservarse digitalmente. En 2012 hay turbulencia. Grupos extremistas toman control temporal de Tombuctú. Ven los manuscritos no religiosos como problemáticos. Comienza una evacuación desesperada y silenciosa. Familias mueven 700 años de herencia en la oscuridad, escondiendo manuscritos en sacos de arroz, bajo ropa, en cualquier cosa que no parezca sospechosa. La mayoría sobrevive. Algunos se pierden. Pero cuando la calma regresa, Tombuctú todavía tiene sus manuscritos, maltratados, dispersos, pero existentes. La pregunta fascinante es ¿qué más hay ahí? La mayoría de los 700.000 manuscritos no han sido traducidos. Muchos apenas han sido catalogados. Están escritos en mezclas de idiomas, árabe clásico, Songhai, Tamashek, a veces varios en un solo texto, que requieren expertos multilingües para descifrar. El trabajo avanza lentamente. Hay problemas de financiación, de estabilidad política, de encontrar académicos con las combinaciones exactas de idiomas necesarios, pero avanza. Y cada manuscrito traducido revela algo. A veces es mundano, un recibo de impuestos de 1487. A veces es extraordinario, un mapa de rutas comerciales que nadie sabía que existían. A veces es sencillamente bello, poesía de hace 500 años sobre el amor, la pérdida, la esperanza. Juntos forman un archivo de una civilización que Occidente prefirió ignorar. Una civilización que compraba papel del Mediterráneo y escribía conocimiento que rivalizaba con cualquier cosa en Europa o Asia. Que valoraba el aprendizaje lo suficiente como para invertir fortunas en bibliotecas privadas. Que transmitió ese conocimiento durante siglos sin imprenta, solo con familias dedicadas y escritura cuidadosa. Los manuscritos de Tombuctú son un recordatorio. La historia es lo que sobrevive, no necesariamente lo más importante que sucedió. Y a veces, lo que sobrevive lo hace porque personas comunes deciden que vale la pena protegerlo. El conocimiento, como resulta, es más duradero que los imperios. Los imperios caen. El conocimiento, con suerte y personas dedicadas, permanece.
escrito en tinta descolorida sobre papel que valía su peso en oro. Capítulo 4. El oro tenía un precio que nadie quiere recordar. La historia que acabas de escuchar es verdad. Malí era rico, muy rico. Tombuctú era sofisticada, muchísimo. Mansa Musa redistribuyó riqueza. Los manuscritos contienen conocimiento extraordinario. Pero, nunca mejor dicho, no es oro todo lo que reluce. Porque la realidad es que el imperio de Malí también se construyó, en parte, sobre la compra y venta de seres humanos, esclavos. Y si vamos a celebrar su grandeza, que era real, también debemos mirar la brutalidad que la financió. Lo siento, me gustaría que la historia fuera diferente, pero no hay versión romántica de esto. La esclavitud en el África medieval no era idéntica a la esclavitud atlántica posterior. Esto no la hace mejor, solo la hace diferente. Las diferencias importan para entender, no para justificar. En el imperio de Malí, la esclavitud existía en múltiples formas. Había esclavitud doméstica, personas que trabajaban en casas nobles, que tenían ciertos derechos, que a veces podían comprar su libertad o ser liberadas. Había esclavitud agrícola, personas que trabajaban tierras imperiales. Había esclavos militares, el sistema de los esclavos guerreros, que Europa adoptaría después con los mamelucos. Y había esclavitud como mercancía, personas capturadas en guerras, o compradas en mercados, o nacidas en esclavitud, que se comerciaban como oro, o sal, o marfil. Este tipo es el más cercano a lo que reconoceríamos como trata de esclavos. Mansa Musa viajó a la Meca con 500 esclavos personales, cada uno cargando un bastón de oro. Los cronistas lo mencionan casi casualmente, como si fuera un detalle logístico sin importancia. 500 seres humanos cuya función era ser accesorios decorativos para demostrar riqueza. No sabemos sus nombres, no sabemos de dónde venían, no sabemos si algunos intentaron escapar en el Sahara, aunque escapar en el desierto más grande del mundo sin provisiones es básicamente suicidio por deshidratación. No sabemos nada sobre ellos, excepto que existieron, cargaron oro durante meses y después desaparecieron de los registros históricos. Las fuentes de esclavos eran predecibles. Las guerras producían cautivos. Los paganos, personas que no habían aceptado el Islam, eran considerados esclavizables, bajo ciertas interpretaciones de la ley islámica. Los pueblos Mosi, los Bámbara, grupos que resistieron tanto la conversión religiosa como la dominación política de Malí, eran objetivos frecuentes. Askia Muhammad de Songhai, el emperador reformador que organizó el gobierno, que hizo su propio Hajj piadoso, que es recordado como un gran líder, lanzó yihads contra los Mosi, específicamente para capturar esclavos. Mató a miles de adultos, capturó a sus hijos, los crió como musulmanes. Es conversión forzada y esclavitud simultáneas. Los cronistas árabes de la época lo describieron como una guerra santa exitosa. No mencionaron mucho sobre los niños arrancados de familias masacradas. La ciudad de Yene tenía mercados de esclavos. Tombuctú tenía mercados de esclavos. Gao tenía mercados de esclavos. En las mismas ciudades, donde los eruditos debatían filosofía, donde los estudiantes estudiaban astronomía, donde los comerciantes vendían libros por más dinero que cualquier otra mercancía, también se vendían personas. La yuxtaposición es incómoda. Queremos que la historia sea simple. Queremos buenos claros y malos claros. Malí era avanzado y Malí practicaba esclavitud. Son ambos verdaderos, y reconciliar eso requiere aceptar que la civilización y la barbarie pueden coexistir en el mismo lugar, al mismo tiempo, sin contradicción. En Tombuctú, mientras eruditos traducían textos de astronomía griega al árabe, mientras arquitectos diseñaban sistemas de irrigación que aún funcionan, mientras médicos realizaban cirugías de cataratas con instrumentos que parecen sorprendentemente modernos,
Los mercados también vendían seres humanos. En los mismos mercados donde un libro bien hecho se vendía por más que un caballo, una persona se vendía por menos. Aquí está la parte realmente complicada. Los europeos no trajeron la esclavitud a África. África, como todos los continentes habitados, tenía sus propios sistemas de esclavitud que precedieron al contacto europeo por siglos. Lo que los europeos hicieron, lo que el comercio atlántico de esclavos hizo, fue industrializar el proceso, aumentar la escala hasta niveles que hacen que la esclavitud pre-europea parezca casi pintoresca por comparación, aunque no lo era. Las estimaciones varían, pero la trata de esclavos transsahariana, esclavos transportados desde África subsahariana a través del Sahara hacia el norte de África y el Medio Oriente, puede haber movido entre 9 y 17 millones de personas a lo largo de más de 1000 años. Es menos concentrado temporalmente que el comercio atlántico, pero en números totales es comparable. Y los imperios del Sahel, Ghana, Malí, Songhai, fueron intermediarios clave, no víctimas pasivas, participantes activos. Capturaban esclavos en el interior, los transportaban al norte, los vendían a comerciantes árabes y bereberes. El oro bajaba hacia la costa, los esclavos subían hacia el Sahara. Era logística comercial. Ibn Battuta, el viajero marroquí que visitó Malí en 1352, describió con cierta sorpresa que las mujeres, incluyendo las hijas del sultán, iban sin velo en público. Esto le escandalizó desde su perspectiva islámica más conservadora. También mencionó casualmente que le regalaron una esclava joven como parte de su hospitalidad. La yuxtaposición, preocupado por los velos pero no por la esclavitud, dice mucho sobre las normas morales del siglo XIV. Hubo resistencia, por supuesto. Las personas esclavizadas no aceptaban su condición pasivamente. Hay registros de rebeliones, de fugas, de comunidades de fugitivos que se establecían en regiones remotas fuera del control imperial. Estos registros son fragmentarios porque las personas oprimidas rara vez controlan la narrativa histórica, pero existieron. También había complejidad dentro del sistema. Algunos esclavos alcanzaban posiciones de poder significativo. Los esclavos militares, por ejemplo, podían convertirse en comandantes. Había esclavos reales que administraban propiedades imperiales. En algunos casos, raros, pero documentados, los esclavos compraban su libertad o eran liberados por voluntad de sus dueños. Esto no hace que el sistema sea aceptable. Solo lo hace más complicado que una narrativa simple de opresión unidireccional. La esclavitud en Malí, como en la mayoría de sociedades premodernas, existía en un espectro de condiciones que iba desde sirviente doméstico con ciertos derechos hasta propiedad comerciable sin autonomía alguna. El Islam, teóricamente, imponía limitaciones. Los musulmanes no debían esclavizar a otros musulmanes. Los esclavos tenían ciertos derechos bajo la ley islámica, derecho a un trato humano, derecho a comprar su libertad en algunos casos, prohibición de separar madres de niños pequeños. En la práctica, estas reglas se seguían inconsistentemente o se reinterpretaban para permitir excepciones. Mansa Musa, ese mismo hombre que causó una recesión económica con su generosidad excesiva, aparentemente no vio contradicción entre ser un musulmán devoto y poseer cientos de esclavos. La caridad hacia los pobres libres y la indiferencia hacia los esclavizados coexistían sin tensión aparente en su cosmovisión. Y después llegaron los europeos, y todo empeoró de maneras que son difíciles de cuantificar. Los portugueses comienzan a explorar la costa africana en el siglo XV. Inicialmente buscan oro, el legendario oro de Malí que financia las leyendas. Encuentran oro. También encuentran una nueva mercancía: personas. El comercio atlántico de esclavos comienza lentamente.
Los primeros esclavos africanos llegan a Europa en pequeños números, después al Caribe, después a las Américas. La escala aumenta exponencialmente, de miles a decenas de miles, a millones. Las plantaciones de azúcar, algodón, tabaco en el Nuevo Mundo requieren mano de obra masiva. Los africanos esclavizados llenan esa demanda. Los imperios del Sahel, para entonces, están en declive. Malí ha fragmentado. Songhai cayó ante Marruecos en 1591. Los estados sucesores son más pequeños, más débiles, más vulnerables. Algunos se convierten en proveedores del comercio atlántico, porque la alternativa es ser víctimas de él. Es una elección horrible entre participar en la trata o ser esclavizado por otros que sí participan. Para el siglo XVII, el comercio transsahariano antiguo está siendo eclipsado por el comercio atlántico. Los europeos ofrecen armas de fuego, textiles, alcohol a cambio de esclavos. Las armas crean desequilibrios de poder que incentivan más guerras que producen más cautivos que se venden por más armas. Es un ciclo que se retroalimenta hasta que las sociedades africanas occidentales están estructuralmente deformadas por siglos de sangrado demográfico constante. No hay forma de cerrar esto limpiamente. No hay moraleja reconfortante. La historia de Malí, su riqueza, su conocimiento, su sofisticación, es real. La brutalidad que ayudó a construir esa grandeza también es real. Ambas verdades existen simultáneamente. Celebrar los logros de Malí mientras ignoramos la esclavitud sería deshonesto. Reducir Malí solo a la esclavitud mientras ignoramos sus logros también sería deshonesto. La historia completa requiere sostener ambas verdades y aceptar la incomodidad de su coexistencia. Los mineros en Wangara extraían oro que compraba esclavos. Los esclavos trabajaban tierras que producían alimentos que alimentaban a los mineros. Los eruditos en Tombuctú escribían manuscritos financiados por comercio que incluía personas como mercancías. Los emperadores que hacían peregrinaciones piadosas poseían cientos de seres humanos. Es complicado. La historia humana generalmente lo es. Las civilizaciones construyen cosas hermosas con manos manchadas de sangre. El conocimiento coexiste con la crueldad. La generosidad hacia algunos requiere la explotación de otros. Malí fue extraordinario. Malí también participó en uno de los comercios más inhumanos de la historia. Ambas afirmaciones son ciertas. Vivir con esa complejidad, sin resolver la tensión con simplificaciones reconfortantes, es probablemente lo más cercano a la honestidad histórica que podemos lograr. Y con esa verdad incómoda, esta historia termina. No con respuestas satisfactorias, sino con la complejidad que toda historia real merece. Y así termina la historia del imperio de Malí. Un imperio que producía más oro que el resto del mundo combinado, que tenía universidades cuando Europa quemaba herejes, que preservaba conocimiento en manuscritos que sobrevivieron siglos, que también comerciaba con personas como si fueran sal o marfil. La historia te recordará que eres complejo si eres rico, te olvidará por completo si eres pobre. El minero en Wangara no aparece en ningún mapa del siglo XIV. Mansa Musa aparece en todos. Pero ambos construyeron el imperio. Uno con oro, el otro con generosidad excesiva. Uno murió joven con pulmones llenos de polvo de roca. El otro murió viejo en un palacio cubierto de oro. Duerme ahora con esa dualidad histórica, con la grandeza y la brutalidad, con el conocimiento y la crueldad, con la comprensión de que la civilización nunca ha sido simple, nunca ha sido pura, y siempre ha requerido que alguien pague un precio que otros no recuerdan. La historia es complicada, pero tú estás cómodo. Duerme bien. Buenas noches.